Bienvenidos entonces, amados hermanos, amigos, familiares de mis hermanos, de mis amistades que se conectan y están viendo este video, así que sean ustedes bienvenidos a este estudio. Voy a tratar de ser breve, pero les ruego máxima atención para que puedan captar este mensaje, este estudio bíblico. ¿De acuerdo? Vamos a ver el día de hoy la cruz en relación a la Pascua y la expiación. Pascua y expiación. A veces se toman términos que son comunes, pero no comprendemos en realidad su significado. ¿Ya? Entonces, eso no nos ayuda a comprender la cruz. Y necesitamos comprender qué pasó en aquella cruz, qué pasó. Y la única manera de entenderlo es a través de la escritura. Si nosotros tuviéramos solamente el Antiguo Testamento en nuestras Biblias, eh, tendríamos rituales, ceremoniales, ordenanzas, sin un fin, sin un sentido incluso, ¿de acuerdo? Por más que tenían un sentido cultural, no tendría un sentido si no tuviéramos el Nuevo Testamento o el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y esto justamente es lo que pasa con la Pascua y con la expiación. El día de la Pascua y el día de la expiación. Son dos de las fiestas judías. ¿Hay más fiestas? Sí, pero hoy día vamos a ver estas dos nada más. ¿De acuerdo? La Pascua y el día de la expiación, o el Yom Kippur en el hebreo. ¿Ya? Vamos a comenzar con el tema de la Pascua. Tendríamos que leer Éxodo 12. En Éxodo 12, Dios nos va a explicar qué es lo que pasó ahí. Hay una historia ahí, en el tiempo en que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. ¿De acuerdo? Entonces Dios decide liberar a su pueblo. Y Dios hace gala de poder. Dios hace gala de poder y libera a su pueblo con mano poderosa. Después de humillar a todos los dioses egipcios, después de humillar y mostrar el poder, Dios soberano, mostrándose a los hombres con su poder a través de Moisés y lo que venía haciendo. Y la décima plaga, era muerte de los primogénitos. Entonces, el faraón no los dejaba ir. Entonces dice Dios que tenían que hacer lo siguiente. Todo primogénito iba a morir esa noche, tanto de hombre como de animal. Entonces, lo que tenía que hacer el pueblo judío para preservarse era hacer un sacrificio. Tenía que matar un cordero y con la sangre del cordero, no era cualquier cordero, tenía que ser un cordero especial. Ahí están en esos 12 las características, ¿de acuerdo? De un año, limpio, sin manchas, sin defecto, y con la sangre después de haberlo sacrificado, después de haberlo degollado, iban a pintar los dinteles de su puerta, la puerta donde vivían, ¿de acuerdo? Entonces, eh, cuando el ángel de la muerte iba a pasar por las casas, entonces él iba a ver la marca de la sangre del cordero en la puerta y ya entendía que ahí ya había habido un sacrificio, ¿de acuerdo? Dios iba a enviar al ángel de la muerte. Y esa es la manera en que Dios preserva al pueblo de esta muerte, de esta masacre, ¿de acuerdo? Entonces, después de eso, Dios va a liberar a su pueblo, los egipcios lo van a liberar, lo van a soltar, incluso le van a hacer regalos y lo van a dejar ir, ¿de acuerdo? Entonces, Dios liberando a su pueblo con mano poderosa y haciendo juicio a sus enemigos, ¿de acuerdo? Entonces, este acto tenía que ser recordado. Todos los años, el pueblo de Israel tenía que hacer ese recordatorio de celebrar la paz. Tenían que sacrificar un cordero, ¿no? Tenían que comer las hierbas amargas, tenían que comer el pan sin levadura, porque no podían tener levadura, tenían que salir rápido, tenían una serie de cosas. Y este era un recordatorio que se tenía que hacer anualmente. ¿Por qué? Porque la tendencia del ser humano es olvidar lo que Dios hace, ¿de acuerdo? Muchas personas, seguramente muchas personas, esperemos que no sean muchas,
después que pase seguramente toda esta crisis, toda esta pandemia, toda esta muerte, eh, se olvidarán de lo bueno que fue Dios con ellos. Se olvidarán del sacrificio de mucha gente que está muriendo, soldados, médicos, todo el personal de salud y todo el personal militar y policial, y todos los que de una u otra forma están involucrados en contrarrestar, en luchar contra esta pandemia. ¿De acuerdo? Entonces, Dios también sabía que el hombre tiene esa tendencia a olvidar. Es por eso que les da este recordatorio que todos los años tenían que hacerlo. ¿De acuerdo? En Deuteronomio 4:9 dice, por lo tanto, ten cuidado, ten mucho cuidado de no olvidar nada de lo que tus ojos han visto, que no se aparten de tu corazón en ningún momento de tu vida. Al contrario, enséñales esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esa era la intención, ¿de acuerdo? Entonces, de tal manera que los niños, cuando iban a la Pascua, ¿no? Entendían de que, ¿por qué se estaban matando sus corderos? ¿Por qué se los estaba degollando a estos corderos? Entonces, los padres, los abuelos, los ancianos les enseñarían, ¿no? Nuestro Dios nos sacó con mano poderosa aquel día. Lo único que nos preservó fue el sacrificio de un cordero. La sangre de ese cordero nos preservó. ¿De acuerdo? Dios, cuando libera a su pueblo, no tiene en cuenta sus vidas perdidas. Incluso hasta extranjeros salen con ellos. ¿De acuerdo? Ahí lo pueden leer en Hechos. Salen extranjeros, mucha gente, no les tiene en cuenta su fidelidad, no les piden nada a Dios. ¿De acuerdo? Y lo menciono porque cuando entendamos la cruz, nos vamos a dar cuenta de que Dios, Cristo en aquella cruz, no nos pide nada que hagamos. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver. ¿Para qué? Para que obedeciéramos. ¿Qué más? Para que obedeciera el pueblo en aquel entonces, ¿no? Porque el olvidar nos llevaría ¿a qué? A la idolatría. Idolatría. No solamente idolatría de adorar otros dioses falsos, sino idolatría en las aberraciones de la maldad, de la iniquidad, de vivir sin la ley de Dios, de apartarse, de hacer lo que hacían los pueblos paganos, muy parecido a nosotros, que a veces estamos dentro de la iglesia, somos creyentes y no nos diferenciamos del mundo. ¿De acuerdo? Considerando que la iglesia no es diferente al mundo. El cristiano no es diferente al mundo. El cristiano es contrario al mundo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Pero el recordar las cosas, lo que Dios hace en nuestra vida, así nos lleva a mejorar nuestra adoración. ¿De acuerdo? Este sacrificio se tenía que hacer en Jerusalén, no en cualquier sitio. Por eso que la Pascua se hacía en el templo. ¿De acuerdo? Tenemos que avanzar. ¿Qué pasó en esta Pascua? La última Pascua, en la Pascua que celebró nuestro Señor Jesucristo. Él estaba en Betania, a 3 kilómetros cerca de Jerusalén, estaba hospedado ahí con sus amistades, envía a realizar los preparativos, ¿no? A sus discípulos, y le dice, vayan a tal sitio, van a encontrar a un hombre que está llevando agua, díganle, oye, nos vamos a quedar en tu casa, y entonces él le va a decir que vayan a un aposento alto, a un segundo piso, diríamos nosotros. Ahí el Señor tenía su lugar, su ambiente, donde iba a celebrar la última Pascua con sus discípulos. Y es en esa Pascua que el Señor establece la Santa Cena, un recordatorio, una última comida con sus discípulos, ¿no? Y nos pide ahora que hagamos eso en memoria de Él. Ahí está en Lucas 22, lo puedes leer después. Entonces, Él establece ahí un nuevo pacto. El pacto antiguo establecía que tú debías matar un cordero. El nuevo pacto establece la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo. Él es el cordero perfecto. Él es el cordero sin mancha. Él es el cordero que va voluntariamente a sacrificarse. Entonces ya estamos entendiendo el por qué nosotros como iglesia no sacrificamos corderos ya, porque ha sido reemplazada por la Santa Cena, que volveremos a tener con el Señor. El Señor le habla ahí, no volveré a tomar del jugo de la uva hasta que nuevamente me encuentre con ustedes, ¿no? Entonces vamos a tener un banquete. Entonces el Señor Jesús, ¿qué hace en esta Pascua judía? El Señor celebra la Pascua judía, la consuma y la redefine. Eso es lo que hace él, ¿de acuerdo?
Esta cena ya no apuntaría más al pasado, ¿no? A la liberación de la esclavitud temporal en Egipto, sino al sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, quien entregó su vida y derramó su sangre en la cruz para darnos eterna libertad y redimirnos de la esclavitud del pecado para siempre. ¿De acuerdo? Si los sacrificios de los corderos apuntaban a la liberación de Egipto, porque Dios había salvado, ¿no? Los judíos entendían eso, la salvación como liberarlos de eso. Entonces los judíos decían que Dios los había salvado de Egipto y no les pide nada, no les pide nada, no les pide que hagan algo. Después de haberlos liberado, el Señor les va a dar los 10 mandamientos. Bueno, entonces nosotros como iglesia ahora entendemos que Cristo también nos ha salvado, pero no de la esclavitud de Egipto o de este mundo, no, nos ha librado de la muerte eterna, de la separación de Dios, de la eternidad de Dios. Estábamos apartados de la gloria de Dios, va a decir Román, todos, por cuanto todos pecamos. ¿De acuerdo? Ahora nosotros por eso miramos aquella cruz. No como cruz, como madera, como madero, no, sino por lo que hizo Jesucristo en aquella cruz. Pagó un precio que tú y yo teníamos que pagar. Toda su sangre. Por eso que Jesucristo es nuestra Pascua. ¿De acuerdo? Él nos da esa eterna libertad. Él nos redime. Esta palabrita redimir, rapidito la explicamos. En la antigüedad había mercado. En el mercado había donde vendían papa, yuca, camote, choclo, ¿no? Ahí en mercado. Pero también había esclavos. La gente adinerada, las que tenían chacras, los que tenían poder adquisitivo, los hacendados, iban a los mercados, a las plazas y compraban los esclavos. ¿De acuerdo? Compraban los esclavos. Entonces iba alguien adinerado, miraba a un esclavo, decía, a ver, este muchachón está bueno, está bien. Bueno, a ver, yo pago. ¿Cuánto cuesta? Tanto. Listo, pagaban sus 30 monedas, por lo general 30 monedas de plata. ¿Le suenan familiares de 30 monedas de plata? Bueno, así costaba un esclavo, pagaban las 30 monedas de plata. ¿Y qué hacía esta persona que los estaba comprando? Les hacía una carta de libertad. Una carta de libertad. Esa acción de pagar y darles la libertad se llamaba redimir. ¿Perdón? Redimir. Entonces, eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Paga por ti y por mí. En otro estudio del día viernes, Dios mediante, vamos a entender un poquito más sobre ese pago. ¿Quién le paga? ¿Quién paga? Pero el Señor derrama su sangre ahí por ti y por mí. Por eso decimos que Jesucristo es nuestro redentor. Él es el que pagó y Él es el que nos liberó. ¿Nos liberó de qué? De la esclavitud del pecado, de la muerte, la consecuencia. Paga el pecado en la muerte. De eso nos libró. ¿De esta muerte de esta vida? O sea, ¿voy a ser eterno acá? No, de la segunda muerte, de la muerte espiritual. ¿De acuerdo? Muy bien, avancemos un poquito. En Corintios, ¿no? Primera a los Corintios 5:7, ahí va a decir que Él es nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua. Ya fue sacrificada por nosotros, ¿no? Dándole el sentido a lo que era la Pascua en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Pacto, ya Jesucristo es nuestra Pascua. Él es el Cordero perfecto. Y Hebreos también nos va a decir, Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados. No necesitamos estar ahora nuevamente haciendo algún tipo de misa o sacrificio, ¿no? De Jesucristo en un altar para acordarnos de que Cristo pagó en aquella cruz. No necesitamos nada de eso. Solamente en la cena. En la cena nosotros podemos hacer ese memorial. La cena nos recuerda el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz. También nos recuerda que Cristo venció la muerte y nuestra fe se basa en una tumba vacía. Eso es lo que debe ayudarnos a comprender. En realidad es una mezcla de emociones, porque me da mucha pena que el Señor haya ido a aquella cruz a morir por mis pecados, por tus pecados. Me da mucha pena y me entristece la Santa Cena. Pero también me ayuda a entender de que Cristo ahora está como sumo sacerdote intercediendo por mí desde el cielo. Y que también me ayuda la Santa Cena a entender de que un día vendrá por mí, vendrá por ti, vendrá por su iglesia.
No por todos, por su iglesia, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos ayuda a entender la Santa Cena y la celebración que tenemos que tener, el recordatorio que tenemos que tener, ¿ya? Por eso que la Santa Cena, al igual que en la Pascua judía, ¿no? Que comían hierbas amargas. Hierbas amargas. ¿Por qué? Y los niños seguramente preguntaban, papá, ¿por qué teníamos que comer, por qué tenemos que comer esto amargo si después vamos a comernos este rico cordero? Para acordarse que eran pecadores, inmerecedores de la gracia de Dios, de esa libertad. Igualmente la cena. Por eso que uno debe acercarse correctamente a la Santa Cena. Hay que examinarnos cada uno. ¿Mm? Eso es lo que debemos hacer, porque no siempre pecamos, necesitamos estar en comunión con nuestro Dios, ¿de acuerdo? No es el tema, pero no dice que si tú estás en pecado no participes. Dice, examínese cada uno a sí mismo y coma, ¿no? Examínate, no seas, eh, ¿cómo diríamos? Una palabra suave, no seas imprudente, ¿no? Es como cuando vamos de repente estamos haciendo un trabajo de albañilería o gasfitería, y de repente en la casa dice, ya, la comida está servida, y nos vamos así todos cochinos, ¿no? Nos vamos todos cochinos y nos sentamos así a la mesa. Ni siquiera nos hacemos un poco, ¿no? O nos bañamos, o nos duchamos. Entonces, a veces nos acercamos así, Santa Cena, ya listo, y no soy consciente de lo que estoy celebrando. No tengo conciencia de mi pecado y participo así, indignamente. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que hacer un acto de contrición, tengo que entender lo malo que he hecho y participar. Y si tengo que corregir algo, lo tengo que hacer inmediatamente después. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Jesucristo ahora es el mediador de un nuevo y mejor pacto. ¿De acuerdo? Tenemos que avanzar a nuestro siguiente punto, nuestro siguiente tema, que es la expiación. La expiación. Y esto está en Levítico 16. Y es otra fiesta recordatoria que se tenía que hacer. ¿Para qué? Para que Dios perdone el pecado del pueblo. Entonces, el sumo sacerdote, ¿no? Comenzando desde Aarón, porque desde ahí lo establece el Señor, tenía que purificarse, tenía que hacer un sacrificio de un becerro, de una vaquita, diríamos, ¿no? De una vaquita, por él, por sus pecados, ¿de acuerdo? Esto hay mucha simbología acá, hay mucha simbología. Hago un paréntesis acá. Si alguien tiene alguna pregunta, apúntelo por favor y yo después voy a tener una ronda de preguntas, ¿ya? Para no tener que responderlas acá en mi medio, ¿ya? La respondo al final. Si alguien de repente está preguntando, no estoy viendo el chat, pero veo que el chat está activo, ¿ya? No estoy viendo el chat, si hay una ronda, si hay una pregunta, lo hacemos al final, ¿de acuerdo? No se preocupen, vamos a responder. Y esa es la parte rica también, que ustedes que se han conectado, el Señor nos va a guiar, ¿de acuerdo? Nos va a bendecir ustedes que se han conectado, ¿ya? Cuando termine esta presentación. Entonces, volvamos. El sumo sacerdote entonces hacía un sacrificio por él, ¿ya? Él se ponía una ropa especial, se ponía una ropa especial. Y hay mucho simbolismo también. En todo hay una simbología y un porqué. Por eso le digo, si no tuviéramos el Nuevo Testamento, si no tuviéramos el cumplimiento en Cristo, todos estos rituales serían simplemente sin fundamento, no tendrían final, no tendrían una razón de ser, si válgame la expresión, ¿de acuerdo? Entonces el sumo sacerdote se ponía una ropa especial, pero después de haber hecho la expiación, el sacrificio y todo el ritual, él se ponía otra ropa como que de gala, una mejor ropa. Después de haberse hecho la expiación, se aseaba y se ponía una mejor ropa. Este es un simbolismo de lo que Cristo hizo cuando vino. Se puso una ropa sencilla, la humanidad. Pero cuando resucitó, Él se reviste de gloria. ¿De acuerdo? Hay mucha riqueza, es un simbolismo muy bonito. Por eso que cuando uno estudia la Escritura, el Antiguo Testamento no se hace aburrido. Yo quiero leer también el Antiguo Testamento. Yo quiero, pero si no tengo la comprensión, el cumplimiento del nuevo, se me hace aburrido porque no comprendo por qué la mesa de los panes, por qué el altar del incienso, por qué el templo era así, por qué tenía las medidas, por qué el sacrificio, por qué el arca, por qué la tapa del arca se le llama propiciatorio. No comprendo. Encuentro genealogías y se me hace aburrido y dejo de leer la escritura porque no comprendo el Antiguo Testamento. Pero cuando yo entiendo
encuentro esos tesoros antiguos. Ese es el creyente cuando se acerca a la escritura, tiene ese hambre, el Señor se vuelve un buscador de tesoros y los encuentra. Encuentra tesoros antiguos, tesoros nuevos. ¿De acuerdo? A veces hago esta pregunta, hermano, ¿tú cuál tesoro quieres, los antiguos o los nuevos? Algunos me dicen los nuevos, algunos me dicen los antiguos, pero la idea es que necesitamos y queremos los dos tesoros. ¿Por qué? Porque los dos tesoros, son riquezas. Y Dios nos lo da a los buscadores de tesoro, a los que entendemos su palabra y vamos comprendiendo su carácter y el porqué de las cosas. ¿De acuerdo? En este día de la expiación, se llevaban dos machos cabríos, ¿ya? Dos chivitos, diríamos nosotros ahora, ¿no? Uno se hacía como un sorteo, ¿no? Se echaba suerte. Uno era para Dios y uno era para Azazel. ¿Quién es Azazel? Bueno, había que estudiarlo, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que hacen estos dos machos cabríos. Esto, uno era el que iba a ser sacrificado. El que era para Dios era sacrificado, degollado. Y su sangre era todo un ritual, ¿de acuerdo? Pero moría. El otro no. El otro era, el que era para Sacel, él simplemente, alguien lo llevaba al desierto, ¿no? Y lo dejaba abandonado ahí. Pero hay algo interesante, porque antes de llevarlo al desierto y dejarlo abandonado ahí, y que muera en el desierto, el sumo sacerdote ponía sus manos sobre este macho cabrío, sobre este chivito, y hacía transferencia de pecados. Los pecados del pueblo eran transferidos a este chivo, a este macho cabrío. Todo, el sumo sacerdote, después de haberse purificado, hacía este ritual, este ceremonial, y lo después era llevado y abandonado. Entonces, después de haber hecho todo esto, venía y decía, Dios ha aceptado el sacrificio, el pueblo tiene perdón de pecados por un año. Y todo es hasta el siguiente año que se tenía que hacer lo mismo. Era un recordatorio. Uno moría, y el otro era abandonado en el desierto, cargando los pecados. Simbólicamente se transfería los pecados del pueblo a ese macho cabrío, a ese chivo. Es lo que se conoce como el chivo expiatorio. Y ahí nace la expresión, ¿no? Cuando dice, lo que pasa es que él no, a veces un problema legal, judicial o lo que sea, ¿no? No, en realidad él no tiene la culpa, ¿no? En realidad lo agarraron de chivo expiatorio, ¿no? Y se dice, no, lo agarraron de chivo expiatorio. Entonces, ¿qué quiere decir chivo expiatorio? Bueno, que le echaron la culpa, pues, ¿no? Que le echaron la culpa. No, no, no tenían la culpa, pero le echaron la culpa, pues, ¿no? Es el chivo expiatorio. De acá nace esa expresión, ¿de acuerdo? Dios le recuerda un capítulo después del 16, en el 17:7, dice, nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales se prostituyen. Esto será un estatuto perpetuo por sus generaciones. Dios siempre les está recordando, ten cuidado con esto. Ustedes hacen sacrificios a los demonios. Y esto, si ustedes investigan un poquito más sobre este versículo, se van a dar cuenta que dice ahí, ustedes sacrifican demonios en forma de machos cabríos, ¿no? Este Azazel, algunos teólogos van a interpretar como que es un demonio de desierto, como que Dios envía a este chivito a morir en el desierto o entregarlo al demonio o a Satanás, ¿no? Algunos lo han interpretado así. Hay cierta simbología, ¿de acuerdo? Pero simplemente hecho es abandonar. En los tiempos de Jesús, a este chivito, a este chivo expiatorio, lo van a sacrificar llevándolo a una parte alejada, en un peñasco y arrojándolo al vacío. También lo van a hacer así. Pero la idea es que este chivito expiatorio se iba, pues, ¿no? Se iba al desierto simbólicamente llevando los pecados del pueblo. ¿Ya? Ahorita vamos a ver el por qué. Ese día, el día de la expiación, no se realizaba ningún trabajo, ¿de acuerdo? Hasta el día de hoy los judíos, en este día que cae en septiembre, octubre, diferentes fechas, no hacen nada, no hacen ninguno. ¿Y cuál es el simbolismo ahora para nosotros? Ellos no hacen nada, todo es el sacrificio. Entonces nosotros ahora también entendemos que para la salvación, para obtener la salvación, no hacemos nada.
No hacemos nada. Dios lo hace todo en la salvación. ¿De acuerdo? La tipología es interesante, ¿no? Algunos dicen que Aarón simboliza a Juan el Bautista, ¿no? Y después de haber sido bautizado, como que, como que el Espíritu Santo, que era la persona designada, que no dice quién en la expiación, dice que una persona X tenía que llevar el chivito al desierto para ser abandonado. Entonces ahí Jesús, como que hay un simbolismo, como que Jesús también es llevado por el Espíritu Santo y es dejado en el desierto, ¿de acuerdo? Como el chivito expiatorio. 40 días estuvo el Señor Jesús, ¿no? Haciendo una analogía en los 40 años que estuvo Israel. Hay en Mateo, en el Evangelio según San Mateo, hay mucho simbolismo, ¿no? Cuando Jesús pasa por el bautismo, es como cuando cuando Moisés pasa por las aguas, ¿no? Que después lo va a decir Pablo en otra carta, a los Corintios. Hay mucho simbolismo. ¿De acuerdo? Entonces, esos 40 días simbolizan los 40 años que estuvo Israel en el desierto, pero no pasó la prueba. Israel no pasa la prueba. Israel no entra en la tierra prometida. Jesús sí pasa la prueba. Ahí vemos la tentación, ¿sí o no? La tentación. Entonces, volviendo al tema de los dos machos cabríos, entonces el sacrificado era el costo, el pago por los pecados. Eso simbolizaba, ese chivito tenía que morir, y moría por el pago, porque la justicia de Dios lo exigía así. Y el chivo expiatorio, el que era dejado, abandonado en el desierto, era para simbolizar que Dios se olvidaba de sus pecados. Dios enviaba al desierto a ese chivito llevando los pecados y se olvidaba en el desierto. Nunca más lo volvían a ver. Moría ese chivito en el desierto, el chivo expiatorio, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a entender ya en teología, lo que se conoce como la propiciación y la expiación. El primer chivo, el que era sacrificado, era propiciación. ¿Qué es la propiciación? Es aplacar la ira de Dios. Ah, la ira de Dios porque está molesto. No, claro, está molesto. Pero ¿por qué? Porque la justicia de Dios exige un pago. Dios está molesto con el pecador. Entonces, este chivo, el macho cabrío que era sacrificado, era la propiciación, por eso que su sangre iba al propiciatorio. Se derramaba su sangre ahí, se salpicaba, se llevaba. ¿De acuerdo? Una vez al año. Entonces, hacía propiciación para aplacar la ira de Dios por el pecado del pueblo. Y la expiación hacía que Dios cubriera, cubriera el pecado, que se olvidara de ese pecado hasta el siguiente año. Esa era la secuencia en el día de la expiación. ¿De acuerdo? Eso es lo que se está tratando de graficar acá. Y eso lo va a cumplir el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en aquella cruz realiza propiciación, aplaca la ira de Dios. ¿La ira de Dios cuál es? Está airado contra el pecador. La paga del pecado es la muerte. La muerte, solamente la muerte de alguien especial podía hacer propiciación a la ira de Dios. ¿Y qué más hace Dios? Hace expiación de pecados en aquella cruz. Los términos teológicos son amplios, pero en Hebreos nos hace comprender un poco más de eso. Cuando vean el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos hay mucha relación con el Antiguo Testamento, con el Éxodo, con el Levítico. Hay mucha comparación, hay mucha, incluso con Génesis, ¿no? Va a hablar de Melquisedec, por ejemplo, ¿no? Que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, pero no descendiente de Aarón, sino del orden de Melquisedec, diciendo que es un orden que no tiene fin, porque no conocemos la genealogía de Melquisedec, es una genealogía misteriosa. Entonces, ¿qué está diciendo? Igualmente es Cristo. Jesucristo, ahora en el cielo, tiene una genealogía, sumo sacerdote establecido por Dios. Cuando vemos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos la obra de Cristo acá en la tierra. ¿De acuerdo? Se podría decir, algunos teólogos van a decir que Hebreos viene a ser el quinto evangelio, ¿ya? El quinto evangelio, pero no de la obra de Dios acá en la tierra,
sino es la obra de Dios desde una perspectiva en el cielo. ¿De acuerdo? Cuando vean Hebreos, cuando lean Hebreos, traten de tener ese enfoque y se van a dar cuenta. Y hace comparaciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice, a Dios no le agradó el sacrificio de animales, de cabras, de ovejas. No le agradó eso. Le agradó el sacrificio que Cristo hizo. Y Cristo es nuestro sumo sacerdote ahora y intercede por nosotros. Eso es lo que está diciendo. ¿De acuerdo? Cuando vean Hebreos, ahí están. Un día, Jesús, ¿qué hacían la sangre de los animales? Los animales cubrían el pecado. Pero cuando Juan el Bautista, en el Evangelio según San Juan, en capítulo 1, versículo 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, no que cubre, no que cafar, sino que quita. La palabrita expiar en el hebreo es capar, cafar, capar, ¿no? O cafar. De ahí, dependiendo de las variantes, se va a conocer como Kippur. Por eso que se le conoce como el día de la expiación, esta fiesta judía, se le conoce como el Yom Kippur. ¿Ya? Yom Kippur. Día, Kippur, expiación, cubrir. Pero cuando ve Juan el Bautista, dice, he aquí el Cordero de Dios, no que cubre, sino que quita el pecado del mundo. Interesante, hermano. Espero que este dato le resulte muy importante porque ese es Cristo. En Cristo se cumplen todas las fiestas y los rituales que se siguen en el Antiguo Testamento de forma perfecta. Por eso que Jesucristo es nuestra Pascua. Por eso que Jesucristo es que hace expiación, hace propiciación. ¿De acuerdo? Hay mucha simbología. Hay mucha simbología. El arca de Noé. ¿Sí? Yo soy un poquito cuidadoso con el tema de la tipología. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se hace tipología se puede caer en alegorías. ¿De acuerdo? Hay que tener mucho cuidado con eso. En la escritura hay mucho simbolismo y es válido. Pero a veces la tipología nos lleva a divagar en cosas, ¿no? Y eso no ha ayudado mucho al Evangelio y a entender la escritura, cuando uno comienza a hacer alegorías, ¿no? Por ejemplo, se ha hecho alegorías del buen samaritano, ¿no? Que el buen samaritano, que este significa esto, que el burrito del Espíritu Santo, que las dos monedas, la salvación. Se ha hecho toda una analogía, perdón, una alegoría, y eso no es bueno, ¿de acuerdo? Pero sí hay tipos de Cristo. En el Antiguo Testamento es el tipo. Y el cumplimiento en el Nuevo viene a ser el antitipo. ¿Ya? Tipo en el Antiguo y en el Nuevo, el cumplimiento en Cristo viene a ser el antitipo o antetipo. ¿Ya? Deriva la palabrita, deriva del griego. ¿Ya? Tipo, antitipo o antetipo, ¿de acuerdo? O el cumplimiento del tipo. En este caso, por ejemplo, solamente he puesto el arca de Noé. El arca de Noé es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque solamente se salvaron los que estaban dentro del arca. ¿De acuerdo? Dios le dio la oportunidad a todos los habitantes que estaban en ese momento. ¿Qué querían? Que se arrepientan, que crean en Dios, que confíen en Dios, que dejen de hacer maldad. ¿Cuántos años le tomó a Noé realizar el arca, construir el arca? 120 años. Por eso que se le conoce como a Noé, como pregonador. No solamente construía, también predicaba, también pregonaba, también evangelizaba, diríamos ahora. Y es lo que estamos haciendo con todos estos estudios. Si tú eres inconverso, si no conoces al Señor Jesucristo, o eres religioso incluso, y crees que tienes una relación con Dios, no lo tienes si es que no has rendido tu vida al Señor Jesucristo. Y si tú eres creyente y estás viviendo como mundano, hay una alta probabilidad de que no seas creyente. Yo no soy nadie para poner en tela de juicio tu salvación, pero sería bueno que testes tu cristianismo.
acuerdo? Testéalo, testéalo. Hay marcas de un creyente. Hay marcas de un creyente. Entonces, volvamos al tema del arca de Noé. Entonces, solamente se salvaron los que estaban en el arca. ¿De qué se salvaron? Del juicio de Dios, de la ira de Dios. ¿Sí o no? Claro. Y mira, qué interesante, hermanos. Este es un dato curioso para ustedes. Cuando Dios le dice, a ver, Génesis 6, 14, 12 o 14, por ahí lo encuentran, 12 o 14. Génesis 6, 12 o 14 le dice, hace un arca y calafatea lo de brea. Calafatear es un término marinero. Calafatear es masillar, de brea, masillar, tapar qué, los orificios que habían entre uniones, entre madera y madera habían orificios, entonces por ahí se iba a meter el agua. Entonces, ¿qué le dice Dios? Cúbrelo, cúbrelo, calafatea, lo dice una versión, otra versión más dinámica dice cúbrelo con brea, ¿ya? Cúbrelo con brea por dentro y por fuera. Esa palabrita en el hebreo, hermanos, eso de cubrir es kafar, es kafar. ¿Y qué significa kafar? Significa expiar. Claro, en su momento esa palabra significa kafar, significa cubrir, ¿de acuerdo? Pero esa palabra después se va a volver una palabra de un contexto ya teológico. Y de ahí va a venir el tema del Kippur, kafar, Kippur, Yom Kippur, expiar, cubrir. Y Cristo es el que hace eso. Cubre, salva, y es toda la obra redentora de Cristo. Interesante, por eso que el arca se vuelve un tipo de Cristo, ¿de acuerdo? Es un dato para ustedes. Dice Romanos en 5:9, pues muchos más estando ya justificados en su sangre, en el sacrificio de aquella cruz, no en la madera, no en el crucifijo, no, en el sacrificio, en la sangre preciosa derramada de Dios. ¿Qué dice? Por él seremos salvados de qué? De la ira. La ira ya pasó. La ira va a acabar con el coronavirus o con cualquier otra cosa. No, viene otra ira, hermano. Viene otra ira. Viene el juicio de Dios. Solamente los que hayamos rendido nuestra vida en Cristo, a Cristo, que vivamos de acuerdo a sus lineamientos. ¿Se acuerda que cuando el pueblo lo saca a Israel, no les pide ninguna condición? Después en el monte Sinaí les va a dar los mandamientos. Solo después de haberlos salvado. Ahora Cristo ya hizo una obra, ya nos salvó, pero ahora tiene ordenanza para nosotros. Pero si estamos en Cristo, cuando encuentres esa palabra en la palabra, en la escritura, que diga todos los que están en Cristo, ese en Cristo, hermanos, abarca una inmensidad teológica. Estar en Cristo es lo mejor que te puede pasar, ¿de acuerdo? Ahora que hay un virus, la muerte está rondando fuera de la puerta, ¿no? Dios ya ha puesto una marca, ya hay un sacrificio en tu puerta. No estoy diciendo que no te vaya a dar o no te pueda dar el coronavirus. No estoy diciendo eso. Ya Dios ha puesto una marca. Si tú has rendido tu vida a Cristo, no importa si te vas a morir o no del coronavirus. Ya eso no importa. Te vas a morir de cualquier cosa, hermano. Pero tú ya tienes vida eterna y estás fuera de la ira de Dios. Ahí está Romano. ¿Se entiende? Espero que me estés captando, hermano, que el Espíritu Santo te dé esa sabiduría y ese entendimiento. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está al occidente, tomando el tema de la expiación, ¿no? ¿Qué más dice? Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Se acuerdan del chivo expiatorio? Eso es lo que dice Dios ahora en Hebreos. En el mismo Hebreos, en el 10:17 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Si tú vienes a Cristo, si tú le rindes tu vida a Cristo, o si tú eres creyente y has estado viviendo como un mundano y no le has estado glorificando a Dios con tu vida, con tus acciones, con tus palabras, con tus pensamientos, no sirve de nada. Necesitas reconciliarte con el Señor, volver a Cristo, venir nuevamente a la cruz.
Y tú que no conoces a Cristo y estás viviendo una religión y crees que porque estás rezando rosarios o porque estás poniendo las velas a tus yesitos, a tus ídolos, o peor aún, ¿no? Estás metido en horóscopos, hechicería, brujería, adivinación y crees que Dios te está dando revelaciones a través de los brujos y todo eso, estás perdido. Estás perdido. Necesitas venir a Cristo y rendirle tu vida a Él. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que rezar? ¿Tengo que flagelarme? ¿Tengo que golpear? No, no tienes que hacer nada. Simplemente rendirte a Él. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Reconoce tu vida miserable, pecaminosa y arrepiéntete de esa vida. Y ven a Cristo. Arrepiente. Y ten fe en Dios. Ten fe en Cristo. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Él pagó por ti en aquella cruz. Si nosotros, pecadores, en todas nuestras congregaciones, en nuestras iglesias locales, tuviéramos que estar cortándole el pescuezo a un cordero, imagínate, vamos a cortar hoy día por todo el pecado de la iglesia, vamos a cortarle el pescuezo al cuello, ¿no? Vamos a degollar este cordero delante de ustedes, lo voy a hacer delante de ustedes. Agarro un cuchillo y le comienzo a cortar el cuello, el pescuezo a este animal. ¿Te imaginas el acto grotesco? ¿Qué grotesco sería eso en una iglesia? Y ver cómo chorrea la sangre. Muy aparte que se levantarían toda la sociedad protectora de animales y todo lo demás, ¿no? Ese sería un acto grotesco, terrible. Así era antes. En la Pascua se mataban en promedio, algunos hacen un cálculo de 18,000 corderos. 18,000 corderos. ¿Te imaginas toda la sangre? Esa sangre corría a través de unas canaletas que daban al valle del Inón, del río Inón, Ginón. Y se empalmaba con el río y todo ese río se volvía rojo de toda la sangre que se derramaba. ¿Y te imaginas el espectáculo? Estaba prohibido hacer sacrificio dentro de las casas. Todos los actos de sacrificio de animales se hacían en el templo. ¿Por qué? Porque mucha gente idólatra pagana hacía sacrificios en sus casas, pero a otros dioses, dioses falsos. Por eso que Dios prohíbe eso y se hacía en el templo. Y ahora también hay mucha gente que decir, cree que está haciendo un sacrificio a Dios y está viviendo en un paganismo. Está haciendo lo que le da la gana. Está adorando a cualquier ídolo o cualquier demonio, porque detrás de un ídolo hay un demonio. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Está adorando a un demonio en vez de al Dios verdadero, al que pagó en aquella cruz con toda su sangre. Él hizo la expiación. Él es el Cordero perfecto. No necesitas más, solamente rendir tu vida a Él. ¿De acuerdo? ¿Y saben cuál es lo más importante de esta fe en el Señor Jesucristo? Lo más importante de todo esto, amigo, amiga que me escuchas, o hermano que estás reconciliándote con el Señor, es que nuestra fe se basa en una tumba vacía. El Señor no se quedó en la cruz, no sirven los crucifijos. No se quedó en una cruz, no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba, venció la muerte y está hoy en el cielo a la diestra de Dios Padre, lee Hebreos, y desde ahí gobierna. Y viene pronto, y viene pronto. No necesitas recibir o que alguien te diga, oye, he recibido una super revelación, Dios me ha dicho que ya viene pronto. Eso lo dice ya la Escritura. Dios ya viene pronto, viene pronto, viene pronto y no viene a nacer en un humilde pesebre, viene como rey. Y un rey ejerce justicia. Un rey ejerce justicia. Un rey ejerce justicia y así viene, y viene la ira de Dios, y vienen los juicios de Dios. ¿Tú crees que esto nada más es el juicio de Dios, que hemos molestado a Dios y se ha levantado estos virus, esta pandemia? No, viene la ira de Dios. Y ahí solamente los que estemos en Cristo seremos salvos, seremos librados, seremos quitados de la ira de Dios. Y como el arca se cerró y nadie más entró, solamente Noé y su familia, así será.
así será. ¿Cómo será, Señor, cuando tú vas a venir? Como en los días de Noé, así será. Más claro no puede ser, amigos, amigas, hermanos que me escuchan. Espero que haya sido de su edificación. Gracias por su tiempo, gracias por invertir su tiempo en este estudio. Y acá, realmente te ruego, yo te ruego, embajador de Cristo, te ruego que te reconcilies con el Señor y si no conoces al Señor y estás viviendo una religión, le rindas tu vida. Reconócete pecador y arrepiéntete. No vuelvas más a ese camino de pecado, de muerte y de destrucción. No vuelvas más. Que Dios les bendiga grandemente.